Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Diversos sistemas categoriales. A lo largo de la historia de la filosofía, pues han abundado distintos sistemas categoriales. Podemos pensar, por ejemplo, en distintos pensadores como Fichte, especialmente Kant, Aristóteles, etc. Para Fichte, por ejemplo, las categorías son engendradas por el yo en el curso de su actividad. También considera que son conceptos que se refieren a un absoluto. En cambio, Hegel, por ejemplo, distingue entre formas del ser y formas del pensar. Para el creador del idealismo absoluto, ambas formas, que podemos llamar categorías, son momentos del absoluto, pero las categorías del ser son especialmente importantes. En cambio, otro pensador, como es Trendelenburg, define las categorías como conceptos que se originan en la reflexión sobre las formas del movimiento, concebidas como fuentes de los predicamentos. Hermann Cohen, en cambio, admite que las categorías son condiciones del pensar, pero condiciones lógicas del pensar. El propio Kant pues habla de 12 categorías y son conceptos puros del pensamiento. Concepto puro significa concepto no empírico y sirven para ordenar los datos de la experiencia, porque diríamos que el entendimiento solo se puede aplicar a lo experiencial, a los contenidos empíricos. Para Hamelin, por ejemplo, las categorías se pueden entender como elementos principales de la representación. Según Paul Natorp, existen categorías de la modalidad, categorías de la relación y categorías de la individuación. Para el psicólogo y filósofo William James, pues se puede establecer una trama categorial basada en la relación como algo que pertenece pues a la cosa misma. También Meyer habla de categorías presentativas, por ejemplo, aprehensión e intuición, no éticas, como por ejemplo la comprensión y la cantidad, abstractas o abstractivas, objetivas y modales. Peirce, este filósofo norteamericano, habla también en su filosofía de categorías fenomenológicas o faneroscópicas, lo primero, lo segundo y lo tercero. También señala la existencia de categorías metafísicas, que serían, por ejemplo, modos de ser, posibilidad, actualidad, destino, y en modos de existencia, como por ejemplo azar, ley y hábito. En este sentido, por ejemplo, pues otro pensador como Paul Weiss habla de 4 modos de categorías, que son la actualidad, la idealidad, la existencia y Dios. Y también han presentado sistemas categoriales otros pensadores como Petroniewicz, Samuel Alexander y von Blandstein. Para Husserl, el gran creador de la fenomenología, y también para muchos fenomenólogos, se admite la posibilidad de intuiciones categoriales. Por ejemplo, puede distinguirse entre categorías como contenidos de la intuición. Por otra parte, siguiendo los planteamientos de Platón, Plotino admite como géneros del ser los siguientes: el ser, el movimiento inteligible, el reposo, estabilidad, la identidad o lo mismo y la diferencia o lo otro. Indudablemente el problema de las categorías fue tratado por los filósofos medievales como doctrina de los que a partir de Boecio se llamaron predicamenta. Ellos eran asimismo el género supremo de las cosas. Para Platón, las categorías son el ser, la igualdad, la alteridad, el reposo y el movimiento, y como los géneros supremos, pues podríamos pensar la igualdad y desigualdad, el ser y el no ser, lo impar y lo par, la unidad y el número, como propiedades comunes del ser, como señala por ejemplo el teeteto. En cambio, para Aristóteles, pues las categorías algunas veces las considero como predicados y otras veces como predicados de clases. En cualquier caso, estableció un número de 8 o 10 categorías. Ciertamente, en el caso de Kant, pues se ha discutido si ese número de 12 categorías que derivaban de los 12 tipos de juicios era pues una proporción, un número adecuado de categorías. Por supuesto, Kant no sabía que la lógica de su tiempo no era la última que iba a haber, sino que surgirían otras nuevas lógicas, como la lógica de clases, la lógica de predicados, la lógica simbólica, en definitiva, o lógica matemática, la lógica difusa, la lógica probabilística y otros tipos de lógica incluso. Esto pues es algo entendible y natural que Kant pensara que en su tiempo se había llegado
pues al máximo desarrollo de la ciencia lógica, pero esto realmente no fue así, y durante el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron varios sistemas lógicos nuevos, tomando en cuenta los análisis de Peano, de Russell, de Whitehead y de otros pensadores lógicos. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta siempre.